Desde ahora, Voces del Ecosistema. La información necesaria para los emprendedores del Biobío. Escúchanos en Radio Supersónica, Estación 95, Piedras Blancas, Radio Florida Baden-Powell y Tentación FM. Por señal de cable, CISA Televisión y Club TV por Mundo. Hola a todos, muy buenas tardes. El programa hoy día de Voces del Ecosistema en Supersónica y medios asociados. El día de hoy estamos con una gran invitada, una gran actora del ecosistema, que es Dayana Albornoz, encargada de vinculación de CityLab Biobío. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, bien, contenta de estar acá. Bien, bienvenida. Sí. Dayana, bueno, este es un programa, ¿cierto?, que está destinado al ecosistema Biobío y a todos los que nos escuchan, para poder aprender y conocer las cosas que están ocurriendo en el ecosistema desde las voces de sus actores. Entonces, y también siempre partimos conociendo la historia, en este caso tuya, así que nos gustaría que partieras como quién es Dayana. Super. Y cómo fue esta historia, cómo partiste en el ecosistema. Bueno, yo creo que viene un poco más de atrás, Vamos. O sea, porque como notarán en mi acento, yo soy venezolana y cuando yo estaba en la universidad, bueno, yo estudié Relaciones Internacionales, que eso pocas personas lo saben. No. Y estudiando Relaciones Internacionales, yo hice algo que en verdad yo creo que se lo recomiendo a todo el que está estudiando, que era como meterme en todas las actividades dentro de la universidad que yo podía. Que en general son muchas. Son muchas. O sea, no, pero yo me refiero como actividades que quizás eran como complementarias en temas como más profesional. Perfecto. No como artísticas ni eso, sino como, sí, temas de liderazgo, de emprendimiento social. Y ahí entré en un diplomado que en ese momento se llamaba Lidera. Y en Lidera como que nos dividían por grupos. O sea, entonces gente que estaba más como en innovación social, en políticas públicas y el área de emprendimiento o la gente que tenía ya empresa. Pero todos éramos como más contemporáneos y desde ahí conocí lo que era el emprendimiento. Esto se hacía como una escuela de negocio, entonces estábamos muy vinculados a los profesores que daban el MBA, etcétera. Y empecé a conocer los términos de, bueno, que era, por ejemplo, no sé, un segmento de negocio, cómo hacer, bueno, desarrollo también de una estrategia de marca, o sea, todo lo que se empieza a conocer, ¿no? Y bueno, desde ahí entonces me vinculé tanto en eso que luego empecé a trabajar en esa escuela de negocio en un programa que era como para apoyar a pymes a fortalecer sus negocios y estando ahí luego entonces voy a desarrollar un proyecto que era apoyar a emprendedores a nivel nacional de un empresario, bueno, que tenía mucha influencia ya en Venezuela o tiene en la actualidad. Y este empresario lo que hacía era, bueno, apoyar con financiamiento, con inversores, a ofrecerles también conocimientos y así, entonces ya me quedé como vinculada a lo que era el emprendimiento. Y cuando yo llego a Chile hace 7 años atrás, me acuerdo que, o sea, yo empecé a buscar en LinkedIn, en Instagram, en LinkedIn, en todo, como que había acá en lo que se llama ecosistema. Y me acuerdo súper claro que lo primero que contacté fue Casa W, Social B, la Universidad de Concepción y la UDD. Bueno, y da la casualidad que un emprendedor de Social B, que ya Social B no existe, me responde y me dice, mira, justo necesito a alguien como que me ayude a empezar a vender. Él se ganó un fondo Corfo y yo le dije, perfecto, hagámoslo. Y así fue como me empecé a insertar y desde ahí, bueno, como abrir a conocer la gente y todo de acá de la región. Perfecto. Después estuviste en la Universidad del Desarrollo, ¿no? Sí, y bueno, y como para cerrar esa parte de la historia, me acuerdo que cuando llegué a la UDD, en ese momento estaba Andrea Catalán como directora de emprendimiento y Andrea me dice, es que yo me acuerdo que tú viniste a dejarme el currículum y me acuerdo de ti. Entonces, y claro, después yo hice mi proceso por LinkedIn, ¿sabes? Que tuve una publicación, postulé, pero ella se acordaba de esa acción que era, no sé, 3 años atrás. Y bueno, y después de ahí, claro, de la UDD, ahora estoy en este proyecto que es el CityLab Biobío, que ya hablaremos de eso. Muy bien. Ya, pues, no, interesante historia. Bueno, ha pasado por distintas facetas y
City Lab Bio Bio. ¿Qué es? ¿Qué es esta iniciativa? Mira. Que es bastante particular también. Sí, a ver, el City Lab nace hace 4 años atrás. Yo llegué el año pasado, tengo 1 año y medio. Y este proyecto nace de una vinculación público-privada, gobierno regional del Biobío con Cámara Chilena de la Construcción. Y bueno, está gestionado por Corporación Ciudades. No. Y este proyecto lo que busca es mejorar el desarrollo de las ciudades, la planificación a través de lo que es la ciencia de datos. Entonces, a través de los datos se pueden como estudiar, modelar, o sea, decir, ok, ¿qué pasa si yo uno un dato de una empresa que hace transacciones comerciales con quizá un nuevo centro comercial que se quiere instalar en cierto punto de la ciudad? ¿Cómo yo cruzo eso para entender dónde sería mejor colocar esta nueva propuesta para la ciudad? Y así puede ser para entender muchas cosas, desde planificación urbana, desde todo, o sea, de vivienda, de obras públicas, de diseño más de la ciudad y urbanismo. Entonces, aplica para todo. Y este laboratorio nace como para entregar la información a los tomadores de decisiones y anticiparnos a los proyectos para ver si son factibles o no en un futuro. ¿Y qué impacto tienen? Y ¿no? el impacto que tienen, claro. Porque, ya corrígeme si no es así, pero ustedes de cierta manera modelan la ciudad para poder hacer las simulaciones de qué pasaría si instala una calle, un mall, no sé, y los impactos que podrían tener, ¿o no? No, sí, o sea, pero no es solo modelar, sino también hacer estudios en base a eso y entregar información, que también esto es algo muy importante porque nace como para el ciudadano común. Porque pasa que en verdad uno no está como muy involucrado en estos temas, en la planificación, en ver si realmente es factible, o sea, y los impactos que va a tener. Y por eso es que hacemos que los conocimientos sean fáciles para cualquier ciudadano. Que la información se entienda de una manera interactiva, entretenida. Y eso es lo que vamos a mostrar en un evento que tenemos la próxima semana. Sí, que es un gran evento. Vamos a especificar un poquito sobre eso. Sí, sí. También acá está involucrado el MIT, ¿o no? También, porque entonces este proyecto nace incluso no hace 4 años, sino que en el periodo antes de la pandemia, una delegación de público-privada viaja a Boston y ellos se dieron cuenta que dentro del MIT hay un área que se llama el City Science Network y esta red tiene 10 laboratorios de ciencia de ciudad en el mundo y tenemos el privilegio que el segundo de Latinoamérica sea acá en Chile y en el Biobío. Concepción. Y el resto están en Europa, en Asia, etcétera. Entonces, una iniciativa pionera a nivel mundial. Sí, entonces lo bueno del laboratorio es que también podemos como ver qué se hace en otros países, en otras ciudades y aplicarlo a nivel regional. No, perfecto. ¿Y cuáles han sido los grandes hitos, por así decirlo, de este periodo que llevan instalado? Mira, justo a ver, nosotros tenemos como 7 grandes proyectos que yo creo que ya me voy a adelantar a hablar del evento en sí, porque la próxima semana, del 15 al 18 de junio, tenemos un evento en la Universidad de Concepción, en la Biblioteca Central, que es abierto a todo público. Y eso es súper importante, gratuito. Pueden ir desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde estos días, de martes, en verdad, de martes a jueves especialmente. Casi toda la semana. Casi toda la semana. Y la idea es como mostrar los 7 grandes proyectos que tenemos, que partimos nosotros con el Cityscope Costanera, que muy brevemente voy a describir cada uno. El Cityscope es una modelación en 3D con Legos, que lo que busca entender es cómo los proyectos que en algún momento se planificaron para el sector de Costanera de Concepción, proyectos públicos, se podían como ver el escenario actual y futuro y a través de placas de Legos que uno iba intercambiando ver el impacto en ese sector. ¿Okay? Y claro, súper visual y en tamaño. Súper visual, interactivo. Claro. Por eso es importante que igual el evento pueden ir niños juntas de vecinos. De verdad, cualquiera que le interese como conocer estas proyectos. Como lúdico, bien atractivo la visualización. Después hicimos un visor de tráfico e incidentes para San Pedro de la Paz
Y en un momento la municipalidad quería hacer como un centro, un observatorio de cómo influía el tráfico y accidentes e incidentes, porque es la municipalidad que tiene esta principal problemática a nivel nacional. Entonces, claro, eso influye mucho. Querían entender por qué, ¿o no? Y no solo para los ciudadanos, o sea, que viven allí, sino para las empresas que tienen operaciones de logística, transporte. Igual es súper importante, porque esto en un prolongado tiempo, ¿ya? Nosotros vemos a través de Waze, vamos recopilando esos datos y podemos ver qué calles tienen más influencia, en qué horarios, qué días de la semana, etcétera. Después hicimos un proyecto con Ciudad Portuaria, que con Puertos de Talcahuano y el municipio, que es para entender cómo los proyectos del puerto influyen en el municipio y también cómo la ciudadanía percibe esos proyectos. Y también, bueno, sabemos que en Talcahuano van a hacer, por ejemplo, un teleférico, van a ampliar el borde costero, entonces se vienen proyectos grandes. Cómo converge unos con otros, y ahí hubo mucha participación ciudadana. Después, bueno, hicimos el visor cuando hubo ahora todo incendio, lo de los incendios, eso a principios de año. Y ese visor yo creo que puede ser aplicado en cualquier contingencia o emergencia, porque, bueno, ahora estamos en el invierno, entonces puede que se presenten ahora inundaciones, entonces como a través de imágenes satelitales que lo hicimos en conjunto con Deep Hub, que es un spin-off de la UDEC, e Imagine IT, que ellos tienen como toda la visión a través espacial satelital. Entonces, ¿cómo se ve el impacto de estas emergencias? ¿Cuánta gente afectada? ¿Dónde están los centros de acopio? ¿Cuáles son las vías que están más críticas? Etcétera. Y bueno, las últimas 3 serían el Metropolitan Scope, que ese es súper potente, que yo creo que es el más bonito y el más impactante, porque es grande, es una plataforma de 3 metros y están las principales comunas de Concepción, y entonces ahí la data, imagínate que está cruzada una con otra en distintas placas, por decirlo así. Como planos, ¿no? Planos, sí, eso. Sí. Pero de una forma digital, estos planos se cruzan y se puede ver entonces cómo influyen unos con otros. Entonces yo puedo cruzar, por ejemplo, datos demográficos con datos de planificación urbana, etcétera. Entonces, y verlo territorialmente desplegado. Eso, claro. Y en qué sector de las comunas, es bien bonito. Qué bueno. Y gracias a que nosotros levantamos muchos datos durante estos 4 años, bueno, que de hecho esta semana es como nuestro 4º aniversario, entonces todos estos datos están alojados en una plataforma, en una página web, que van a estar disponibles para la ciudadanía. Bueno. Entonces eso lo vamos a dejar que como a todos, eso. Y se llama el Datascope, ese va a salir ahora, la próxima semana, en conjunto con el Community Scope, que ese también es muy entretenido, porque la idea es que a través de inteligencia artificial podemos hacer como modelación de lo que es la participación ciudadana, pero en conjunto con cómo nos imaginamos ciertos espacios públicos. Entonces, todo lo que es el diseño más urbano. Entonces, si yo tomo una plaza a través de un grupo, cómo nos las imaginamos, qué le cambiaríamos y todo eso. Va a ser como co-construcción, ¿no? Colectiva. Eso, con construcción. Porque claro, yo puedo hacer una imagen con inteligencia artificial, claro, pero la idea es que sea algo más co-construido, que todos participemos, aportamos, y eso también es algo nuevo que vamos a mostrar la próxima semana. Entonces, están como esas 7 grandes. Sin embargo, en la página web, bueno, pueden ver también los estudios que hemos hecho, que son más acortados, como temas más específicos de adultos mayores, temas de cómo influye cuando ahora aumentó la gasolina en la movilidad de las personas, todo eso. Perfecto. ¿Dónde pueden la gente ingresar, encontrarlos? Sí. Mira, en el citylabbio.cl, bueno, también en Instagram y en LinkedIn, como CityLabBioBio, pueden ver la información, ahí se registran. Estamos haciendo visitas guiadas, que esto es súper importante. Si quieren ir como una delegación de alumnos o de juntas de vecinos, universidades, eso, profesores que quieren llevar sus cursos, los vamos a recibir como en horarios específicos. Perfecto. Y bueno, la idea también es que sea como compartido,
entre distintas instituciones, Sí, claro. porque quizás la visión de uno aporta al otro, entonces que sea así como bien participativo. Se complementan. Eso, complementa. Y esto va a ser entonces de martes a jueves en la Biblioteca Central de la universidad. UDEC, de 9 a 18 horas. No. Y uno llega, o sea, Sí, es un continuo. sí. Pero en la página web están los enlaces por si quieren hacer las visitas guiadas No, ya, perfecto. con horarios específicos. Ok, no, súper. Oye, y como ya me mostraste los proyectos, los hitos, Sí. ¿cuál crees como que es la relevancia de tener este tipo de iniciativa en la región, siendo pionera a nivel mundial? Y también cómo se visualiza el futuro de cómo esto puede como irse incorporando en el día a día, en la toma de decisiones, Claro. cosas así. Bueno, primero yo creo que de verdad es un privilegio que tengamos un laboratorio como ese, o sea, como este acá en Chile y también en Bio Bio, porque, o sea, primero no existe algo similar a nivel latinoamericano, prácticamente, y por eso de otros países han tenido mucho interés. Te nombro, por ejemplo, Neuquén, Bogotá. Bueno, ¿Han venido? ciudad, ¿Han venido sí, a han verlo? venido. Cuando tuvimos el Summit del Sí, año pasado, claro. vinieron y también han querido como desde acá nosotros, Replicar, claro, como ayudar a replicar y ser como el hub para empezar a abrir otros laboratorios a nivel de Latinoamérica. Claro. Y yo creo que también, Gonzalo, es como que al final que las decisiones de verdad se tomen con certeza, como y con información real, con información que nos brindan los aliados, que eso es súper importante, por eso hacemos alianzas públicas, privadas, obtenemos información también a través de transparencia, pero las alianzas son súper importantes porque cuando tú tienes el respaldo del MIT atrás, yo creo que hay empresas, que no voy a decir nombres, pero que normalmente no dan la data así tan fácil, dicen, ok, confío en ti, toma, aquí está. No. ¿Le ha pasado eso? Sí, nos ha pasado. Y entonces, a partir de ahí, bueno, entonces entregamos esta información a los que están ahora a cargo de hacer proyectos, de ver cómo sería la mejor forma de estudiar estos posibles proyectos a futuro, bueno, el impacto que tienen. Entonces, eso, por un lado es un privilegio y la proyección es que el laboratorio ya quiere hacer una expansión más a nivel no solo nacional, sino también, como te digo, internacional, y que hay empresas que también quieren como que nosotros les ayudemos a hacer proyectos y estudios. Entonces, bueno, justamente la próxima semana vamos a anunciar algunas empresas que ya nos han contactado para eso. Bueno. Sí. Oye, bueno, este tipo de iniciativas que son complejas, interdisciplinarias, ¿cuántos son en el equipo y qué perfiles tienen? Porque me imagino que de todo un poco, claro. Sí, mira, bueno, principalmente lo que son ingenieros en ciencia de datos, informatos, geógrafos, arquitectos, yo relaciones internacionales, hay de comunicaciones, de diseño. Y la verdad es que es un equipo muy joven. Yo me sorprendí cuando llegué porque yo creo que la edad promedio serán como 28 años. Sí, entonces es un equipo joven, pequeñito también. Somos en la actualidad como 7 personas. Y yo creo que también va a ser impresionante cuando vayan a ver la muestra porque todo lo hacemos nosotros. O sea, todo, hasta... No es que traigan algo de Estados Unidos. No. Entonces, claro, apoyados por la gente del MIT. Claro, eso. Tenemos ahora que formamos un directorio. Entonces, nos van apoyando, pero todo lo que es la muestra es realmente nuestra. Entonces, yo digo, wow, igual en 4 años, 7 grandes proyectos, más todos los estudios y todo, yo creo que de verdad tiene mucho valor. Sí, no, sin duda. Sí, y justamente, bueno, un poco el objetivo de este programa es visibilizarlo, que se conozcan. Por ejemplo, si hay una empresa o un emprendedor que diga, oye, qué interesante esto, pueden contactarlo, pueden empezar a hacer esa opción de hacer proyectos en conjunto. Eso es súper importante. Hay startups que se pueden contactar con nosotros que tengan información, o sea, data que sirva para nosotros también
tomarla e incorporarla en este gran repositorio, súper bienvenido. No. Empresas que quieran hacer proyectos, bienvenido también. Lo que es público, municipalidades, otros gobiernos regionales, también estamos a disposición. O sea, en verdad el laboratorio nace como para articular, por un lado, y para entonces brindar información que no lo hay. Y otra cosa muy importante, que hay consultoras que pueden hacer algo similar a nosotros, pero nosotros tenemos algo muy positivo que es como la parte comunicacional o de cómo se muestra esto, lo hacemos distinto a otros. Sí, quizás otros te hacen un estudio, un informe. Y te pasa el PDF nomás, quizás. Claro. Pero la forma como nosotros lo mostramos, que es lo que van a ver en la biblioteca, o sea, es súper potente porque tú dices, wow, ahora sí veo la importancia de las plataformas y cómo a partir de lo que se muestra aquí puedo entender mucho mejor mi barrio donde vivo, mi ciudad y bueno, y el país si se quiere en un futuro. Se puede ir escalando. Claro. ¿Alguna invitación que quieras hacer, o sea, más allá del evento, quieras que como dejarle a la comunidad para sacarle más provecho a este tipo de iniciativas? Bueno, yo creo que, por supuesto, invitarlos a la muestra que vamos a tener, entonces de martes a jueves en la Biblioteca Central de la UDEC. Gratis. Y gratis. Y aprovechen también de ir porque va a ser eso nuestro aniversario número 4. Bien. También es la finalización formal de esta alianza público-privada. Y para nosotros igual es como un hito muy importante porque ahora viene como una nueva etapa del laboratorio. Y bueno, por supuesto, invitarlos a que vean los estudios que hemos hecho. En la página web está todo. Cuando hicimos un summit del año pasado que vinieron todos los del MIT, ahí está la información. En YouTube está a disposición las charlas muy potentes. Con traducción, así que no se preocupen por el idioma. Y por supuesto, bueno, visitar la muestra porque la información que está ahí alojada es súper valiosa y todos los que tengan data, que crean que pueden aportar, de verdad a disposición, hacer convenios, alianzas, porque bueno, eso es lo que... Con eso es que también nosotros nos alimentamos. O sea, sin los aliados tampoco sería posible estudiar tanta información como lo hacemos hoy. Sí, yo creo que esa es la invitación, que vayan a ver, que si piensan de que con datos, tomar decisión con base a datos, sobre todo a nivel territorial, es importante que se visualice porque ahí uno dice, claro, ahora es distinto el verlo que quise imaginárselo. Así que ha sido un gusto, Dayana. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Dejamos todos invitados a que vayan a la Universidad de Concepción y nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Gracias. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información para los emprendedores del territorio. Esto no comenzó aquí. Aquí tampoco. Tranquilo, es solo un resfrío. Ni aquí. ¿Pero para qué, Oz? ¿Es solo un resfrío? Pero aquí sí empezó todo. Que un simple resfrío no te lleve a la hospitalización o la muerte. Vacúnate contra la influenza e inmuniza lactantes. Infórmate en minsal.cl o en Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Seguimos en Voces del Ecosistema. Hola a todos, continuando con el segundo bloque de este programa, vamos a tener una conversación acá con Gabriel Bello, quien es el director de comunicaciones del ecosistema BioBio. Hola, Gabriel. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Gracias por la conversación. Sí, bien interesante. ¿Qué te gustaría conversar de este? Bueno, más que nada saber, cuéntame un poquito cómo ha estado, cómo has visto tú el ecosistema. Han ocurrido distintos hitos, distintas actividades. Sí. ¿Has participado? Cuéntanos un poco también en general cómo lo has visto tú. Bueno, en general el ecosistema ha estado bien movido. Hay hitos importantes, han habido eventos como bien relevantes, pero diría que un gran hito y que nos podría dar el pase para poder conversar es el nombramiento del nuevo director de Corfo, ¿cierto? Exactamente, James Argo, que asume ahí la dirección de Corfo, del Corfo regional. Claro, que eso ya se empiezan a sentar los distintos cargos directivos, ¿cierto?, de las entidades que apoyan a los emprendedores, y en ese contexto podemos conversar sobre desde la mirada de un emprendedor,
cómo el Estado o qué tipo de ayudas hay para poder emprender. En ese podríamos contextualizar igual qué es lo que es Corfo, básicamente, Sí. porque de hecho el nombramiento de James Argo depende también de un consejo, el Consejo del Comité de Desarrollo Productivo Regional. Exactamente. Hay un consejo, es como un directorio que Sí. finalmente evalúa distintos perfiles Sí. y finalmente evoca en la elección de un ejecutivo, de una persona que trayectoria. Exacto. Pero Corfo tiene mucha data, tiene Sí, larga data. de hecho, nace en el 39, en 1939. Corfo en general es como la principal institución pública que promueve hoy en día el emprendimiento, la innovación, el desarrollo tecnológico. Entonces, tiene distintas gerencias o áreas, desde emprendimiento, innovación más corporativa, inversión, etc. Y una de las cosas que se ha ido avanzando a lo largo de estos tiempos, años, es que hemos ido pasando de una figura muy centralizada hacia una descentralización, donde ya hoy en día contamos con un comité de desarrollo productivo regional, que son las que nosotros decimos como las Corfo regionales. Exacto, de hecho creo que Corfo incluso fue parte importante en la consolidación de Huachipato. También, en su sí, minuto. En su momento. Entonces, como para que nos hagamos una idea Claro. de lo que Corfo en este caso significa, no solamente para la región, sino que para el país. Sí. Ahora, Corfo es una figura pública Sí. que nace, me imagino, a partir de un Ministerio de Economía y que viene justamente a fortalecer las distintas industrias, los distintos negocios, en términos solamente financieros, en términos también de apoyo de capacidades, en términos también de capacitación. Sí, bueno, como en el origen nace esta corporación para poder reactivar justamente, como dices tú, la economía post el terremoto del 39. Entonces había que reactivar la economía y ahí desde el Estado surge esta corporación que lo que buscaba era empezar también un periodo como histórico donde estaba muy potente la industrialización del país. Entonces Corfo parte principalmente haciendo empresas estatales en áreas estratégicas. Entonces, el área química, en este caso metalúrgica. Entonces, acá en la región, Huachipato nace bajo el alero de Corfo. Exacto. Entonces, parte con esa misión inicial de empezar a apoyar la industrialización. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, los enfoques han ido cambiando. Pero lo que se mantiene siempre es cómo fomentar la economía. El fomento productivo. Exactamente, por eso está, como bien tú dices, Corfo está bajo el alero y depende del Ministerio de Economía. Entonces, hoy en día las principales temáticas en las cuales el Corfo se desempeña es, uno, que haya una diversificación de la matriz productiva, que sea más sofisticada. Entonces eso implica que se involucra en temas de emprendimiento, pero no cualquier tipo de emprendimiento, sino que emprendimiento más innovadores o dinámicos. Está Startup Chile también bajo el alero de Corfo. Por otra parte está el tema de innovación empresarial, donde se apoyan desde las pymes, las grandes empresas igual. Entonces está la gerencia de capacidades tecnológicas. Entonces tiene una cobertura bien amplia, pero siempre el alero es la innovación y el fomento productivo, pero sofisticado. Claro, y eso a través de distintos programas e instrumentos que va desarrollando, que van impactando en las distintas áreas, las distintas industrias, Sí. y en sus distintos niveles. Eso Ahora, es. Gonzalo, Corfo se ajusta a la necesidad claramente del país, entendiendo que tiene una matriz bien diversificada, es un mercado de no tanto volumen. Distintos países han intentado tener, y cada país tiene como su propio Corfo. Claro. Ahora, Algunos, o sea, igual la figura de Corfo de hecho es súper valorada a nivel internacional, porque claro, hay ciertos países que tienen agencias de fomento, porque al final esto es una agencia, es como el brazo armado del Ministerio de Economía para ejecutar programas, pero que es de muy buen nivel histórico. Se ha involucrado en temas incluso de educación. Hoy en día están los programas de Ciencia 2030, Ingeniería 2030, entonces ha ido desde la creación de empresas hasta hoy en día fomentar que haya emprendedores. También se ha generado la instalación de capacidades,
Entonces, por ejemplo, están los Viraliza, que hemos comentado algunas veces, que son estos programas de financiamiento que lo único que buscan es formar. Entonces, cubre desde la formación, la entrega de financiamiento, hay programas, algunos particulares que son para inversión, la creación de empresas, que escalen después, que abran nuevos mercados. Entonces, es muy diverso y claro, al final, en la práctica, cómo se ejecuta hoy en día con líneas de financiamiento. O sea, la gente tiene que postular, ya sean personas naturales, empresas o instituciones, como universidades, por ejemplo, postulan a las distintas convocatorias y ahí hay un subsidio, la mayoría son subsidios, para poder ejecutar estos programas, pero que tienen objetivos súper específicos y bien detallados. O sea, tiene una estructura bien definida, bien detallada, que ha sido mejorada año a año, a propósito de lo que tú mencionabas, que se va adaptando a la necesidad de cada periodo, de cada proceso con distintas cualidades, ¿cierto? Entonces, nos vemos, incluso que nosotros como ecosistema BioBio, también nos vemos favorecidos de cierta manera, que Corfo tiene una gerencia de ecosistema, de innovación. Exactamente. Dentro del área de emprendimiento, de la agencia de emprendimiento, hay una subgerencia que es de ecosistema. Exactamente. Entonces, lo que ellos buscan es, y ha sido súper potente, poder instalar o ayudar a que se instalen los actores que en teoría generan los ecosistemas. Entonces, para llevarlo en súper práctico, esa área es la que financian la incubadora, los coworks, la aceleradora. Entonces, son los distintos actores y también de repente han generado instrumentos para poder dinamizar los ecosistemas, como el Dinamiza. Entonces, sin duda que esa área ha sido clave para que hoy en día los distintos ecosistemas se hayan desarrollado. De hecho, Ecosistema BioBio como alianza, en un inicio, uno de los primeros fondos o proyectos apalancados por Corfo fue un Dinamiza, que lo que buscaba era dinamizar los territorios mediante el desarrollo de ecosistemas. Eso. Mira, por ejemplo, para las personas que no están tan vinculadas con el ecosistema BioBio o con toda esta conceptualización, con lo que hace Corfo, en palabras simples, ¿cómo estamos funcionando en el ecosistema BioBio? ¿Qué es lo que es el ecosistema? Y las personas que nos pueden escuchar y pueden decir, ¿y cómo yo puedo ser parte de eso? Ya, bien. Bueno, entonces, con esta misma lógica de potenciar los territorios, ¿cierto? De hecho, en la región del BioBio fuimos uno de los pioneros en tener un piloto que se llamaba Innova BioBio, que fue cerca de los años 2000. Entonces ahí es donde surge esta iniciativa de que cada región pueda tomar las decisiones en torno a cómo potenciar la innovación en el emprendimiento. Eso después dio paso al Comité de Desarrollo Productivo Regional del BioBio, que fue uno de los primeros igual. Hoy en día, como comentaba, estamos en todas las regiones. Entonces, desde ahí empieza a surgir o a fomentarse el cómo los actores, ¿cierto? Y cuando digo actores son los emprendedores, los que apoyan, los que forman, todos los que tienen algún rol, se empiezan a articular para que apoyemos y demos soporte a que los emprendedores puedan desarrollar sus negocios. Ahora, eso es un ecosistema en general, entonces toda esta red de apoyo. Exacto, entonces ahora ese punto en específico, la articulación. La articulación básicamente es la conversación que se da en cada una de las instancias, ¿cierto? Es que en este caso en concreto, por ejemplo, alguien de la academia converse con alguien de una empresa, una industria en específico, que tenga alguna necesidad, algún requerimiento, y a partir de eso se genera una necesidad, probablemente también alguna idea que se pueda pilotear dentro de la misma institución, y por eso también las distintas instituciones han ido construyendo sus propios centros de innovación, sus propias áreas de innovación o sus propios incubadoras o aceleradoras para ir dando respuesta a esta articulación. Entonces, la articulación dice la comunicación en distintas direcciones, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se va lo dando que esta... es clave justamente es para que estas cosas, para que todo esto se ocurra, o sea, que haya una red efectiva de apoyo, lo que es clave es que las personas, las instituciones se conozcan. Partamos con que se conozcan y que interactúen, que conversan. ¿Ah? Entonces, claro, que no sean islas. Esa es la esencia. Esa es la esencia, exactamente. Esa es Porque la esencia. un territorio, una ciudad, una región puede tener todos los elementos, pero si cada elemento, llámese una universidad, una incubadora o una gran empresa, está como una isla, tampoco van a ocurrir muchas cosas. Entonces, y de cara al emprendedor es aún peor porque no sabe cómo, con quién va primero, cómo yo puedo después pasar de una etapa a otra. Entonces, al revés, cuando las distintas personas se conocen,
y un emprendedor va a golpear la puerta, por decir algo, a un centro de negocio, el centro de negocio puede decir, oye, sé que tú también podrías sumarte a una incubadora de negocio o postula a Startup BioBio. Entonces, esa como conexión que se van generando es lo que es clave para que los ecosistemas sean dinámicos. Exacto, y aquí tienes el número de teléfono, contáctate Claro. con esta persona. Es esencial en este caso la comunicación bilateral o bidireccional, Claro. o multidireccional, Sí. en este tipo de ecosistemas, ¿no? Sí. Entonces, ahí vamos viendo cómo se va formando, en este caso, el ecosistema BioBio. Un punto que te quería consultar igual, Gonzalo, la relevancia que ha alcanzado el ecosistema BioBio al punto incluso de tomar la posta y estar hasta cierto punto liderando la generación de un ecosistema a nivel nacional, con también el auge, el crecimiento en distintas etapas de otros ecosistemas regionales, como por ejemplo el de Valparaíso, Los Lagos, el de Coquimbo. Claro. ¿Cómo lo ves tú y en ese sentido de qué manera impactaría en la sociedad, en el país y también, ¿por qué no?, en la economía? Sí. Yo creo que esto ha sido algo que ha ido transicionando desde la mirada del emprendedor, como muy focalizado en que una persona genere proyectos. Se ha ido como aprendiendo que en realidad un buen emprendedor en un mal entorno, por así decirlo, o un entorno que no sea fructífero con estas conexiones, con estos contactos e interrelaciones, tiene muchas más probabilidades de fracasar que incluso un proyecto o un emprendedor que no sea tan bueno, pero que su entorno sea esté muy conectado, o sea, que haya un buen ecosistema. Entonces, hoy en día hay mucha conciencia de eso, de que el entorno en el cual tú desarrollas tu actividad es muy clave. Tanto en los componentes de infraestructura, de físico, ¿cierto? O sea, que existan las entidades, etcétera, hasta también esto de las dinámicas, las conexiones. Entonces, como ya hay conciencia de eso, hemos estado trabajando con iniciativas como Ecosistema BioBio y otras, a que en lo ideal, en todas las regiones, se tome acción sobre la importancia de la colaboración. Porque o sea, como decía, hoy en día en todas las regiones tenemos Comité de Desarrollo Productivo Regional. Pero porque haya una Corfo regional en una región, eso no necesariamente asegura que los emprendedores, que haya más emprendedores postulando. Va a tener un impacto, pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Entonces, para ir perfeccionando esto, es importante que los ecosistemas se desarrollen. Y tal como nosotros decimos, hay que colaborar a nivel dentro de la región, también entre regiones. Entonces, por eso se ha ido generando este movimiento que le llamamos Ecosistema Chile, que al final es la unión de los distintos ecosistemas regionales para empezar a que veamos buenas prácticas, cómo se ha ido desarrollando cierta acción en un lugar y que se pueda imitar o copiar, ¿cierto? También los desafíos, qué cosas no han funcionado acá y quizás haciendo ciertos cambios puedan resultar. Generar masa crítica, ¿eh? Masa crítica. Entonces, eso es lo importante, que al final, si está todo Chile a través de las regiones colaborando para que haya más emprendimiento y mejor, sin duda que vamos a mover la aguja. El tema de fondo acá, y este diagnóstico igual está súper zanjado, es que Chile lleva por lo menos entre 14 años en los cuales no tenemos aumento del crecimiento económico, la productividad ha ido a la baja, entonces no podemos seguir haciendo lo mismo. Y ese diagnóstico está. Entonces uno dice, bueno, ya, ¿cómo pasamos a algún tipo de solución? Y uno de los caminos es justamente incentivar que hayan empresas que sean innovadoras, que sean dinámicas, que hayan muchos emprendedores, ¿cierto?, haciendo cosas diferentes. Y eso es lo que hacen los ecosistemas. Exacto, mira, a propósito de lo que estás comentando, bueno, esta mañana, Durante la semana. Claro, durante la semana participamos de una actividad que desarrolló ASEM junto a Entel Digital, en donde la gran temática dice relación con la transformación digital, la ciberseguridad, a propósito de la ley de administración de datos. Entonces hay todo un tema incluso que incluye a la inteligencia artificial y todo eso lo que se está viendo a partir de todo el avance tecnológico que está impactando el mundo y cómo finalmente Chile lo va adoptando y al mismo tiempo cuáles son las regulaciones que van a ir
entregando el camino o la forma de avanzar. Entonces, eso también impacta justamente en lo que nosotros estamos viendo hoy como base productiva, o sea, la industria, la forma de generar capital, de generar bienestar económico, ya pasó de moda. O sea, la industria que llegaba hasta los 2000 y que tenía una fuerte asentamiento en las regiones y que también apalancaba gran parte de la economía regional, hoy vemos que ya esa fórmula está desafortunadamente obsoleta y por eso viene este gran, como título que le ponen, la industria 4.0. Claro. ¿Cómo piensas tú? Bueno, esto viene ya desde hace un par de años avanzando, sobre todo en la región, con distintos planes. ¿Cómo crees tú que esto ha avanzado y cómo haces ahí el vínculo con lo que estamos conversando justamente con esta fórmula que dice relación con que la innovación tiene que ser elemento fundamental en el desarrollo económico del país? Claro, o sea, bueno, como yo lo veo, que los territorios, de hecho esto se mide también a nivel de la complejidad económica, que hay un índice de complejidad económica, etcétera, que también ahí lo que se ha demostrado es que los territorios, llámese países, regiones, lo que tú quieras como unidad de análisis, que sepan hacer distintas cosas, tienen mayor crecimiento, tienen mayor desarrollo, ¿ya? Entonces, si una industria o en una región solamente se sabe hacer una cosa, por decir algo, celulosa, ahí, más allá del producto, lo importante de acá es cómo tú tienes ciertas capacidades, aprendes a hacer un know-how, ¿cierto? Un conocimiento que te puede ir derivando a hacer actividades relacionadas. Entonces, y por eso se habla de la complejidad económica, qué tan complejo es un país, por ejemplo, y eso en hacer distintas cosas más sofisticadas. Y eso está conectado con la innovación. Que no es lo mismo que la diversificación de la matriz productiva. Está relacionado, pero por ejemplo tú puedes tener, porque la diversificación tiene que ver con el producto. Claro. El tema de la complejidad tiene que ver con las capacidades, con qué sé hacer. Claro. Entonces, si yo, por ejemplo, si Chile tiene minería, entonces ahí está el producto, pero la pregunta que hay de fondo es, ¿Chile sabe de minería en el sentido que desarrolla tecnología para la minería, exportamos tecnología para la minería? Claro. Eso no es tan trivial hacerlo, independiente de que tú tengas minería como producción. Entonces, ahí viene el tema de cómo nos vamos sofisticando. Entonces, y van de la mano, pues, al final van de la mano, y la innovación te permite eso, que cuando nosotros decimos que hayan emprendedores, como estábamos hablando de ciencia de datos, ¿cierto? O estos laboratorios que van conectando cosas que no están tan relacionadas, ahí se van generando capacidades instaladas. Entonces, que acá en BioBio tengamos el City Lab con profesionales que ya aprendieron a hacer eso después tú puedes empezar a expandirlo hacia otras industrias. Pero con respaldo como entidad como el MIT. Por ejemplo, la universidad. Entonces, por eso, y ahí conecto con el ecosistema, para poder generar esa complejidad que viene como de la mano de tener mayores capacidades de hacer cosas, las empresas no pueden estar solas. Tienen que estar conectadas con la academia, tienen que estar conectadas con el mundo público. Entonces, y ahí volvemos al tema de estas relaciones, conversaciones. Entonces, porque si hay un problema que tiene la empresa y no tiene las capacidades, puede ser de que en alguna universidad estén, que haya un académico que esté investigando sobre eso, conectan y se abren oportunidades, que puede ser para ese desafío, pero también ahí la empresa empieza a aprender a hacer cosas que después puede aplicar en otras soluciones. Y es ahí donde el ecosistema BioBio recobra el gran valor. Exactamente. ¿Cierto? Entonces es el valor de tener a todos estos actores conectados, porque hay un aprendizaje mutuo. Exacto. Mira qué interesante. Me quedo un poco también con lo que mencionabas tú respecto a la complejidad que adquiere cada uno de los territorios. Y claramente uno puede ir observando que van adquiriendo los distintos rasgos y uno incluso va identificando. Por ejemplo, el norte uno sabe que es minería. Claro. El zona centro, agropecuario, agricultura. En la zona sur también, un poco agropecuario. Entonces, los salmones. Son distintas actividades. Ahora,
claro, siempre la pregunta que cae, por ejemplo, nosotros somos grandes productores, Chile es un gran productor, uno de sus principales indicadores es el cobre, y por qué no le damos, y por qué solamente exportamos la materia prima y no somos capaces de darle una segunda vuelta. Pero eso no dice relación con que no se haya intentado o no se quiera, sino que dice claramente, impacta claramente en la economía internacional y que no podemos competir con industrias tan grandes como China, como India, que generan ese doble clic en el cobre. Ahora, lo que sí, y me sumo, me tomo un poco lo que tú comentabas, sí, lo que podemos trabajar es en cómo entregamos, generamos ese doble clic a través, por ejemplo, de la generación de tecnología en procesos, por ejemplo, cómo somos exportadores, y eso dice relación con la capacidad de poder especializarte en cada una de las áreas de desarrollo, y en esa medida es hacerte experto en algo que se pueda paquetizar, me imagino, y que se pueda vender como programa, análisis de procesos, de proyectos, de operación, en distintas etapas del proceso productivo, del proceso extractivo del cobre, por ejemplo. Entonces, no es tan fácil como decir, claro, por ejemplo, vamos a extraer el material, vamos a generar los cátodos, ¿cómo se llaman los cátodos? Y de esto vamos a sacar, no sé, tantas líneas, tantos metros de alambre. No es tan fácil. No, pero como acá, y volvemos a la Corfo, que hemos estado hablando un poco de eso, la Corfo ha hecho muy buen trabajo justamente en ese sentido. O sea, si uno revisa los distintos programas, que independiente de los gobiernos de turno, si hay algo permanente en las intenciones de la Corfo es justamente generar estas capacidades. Entonces han habido programas de Transforma Turismo, que cómo transformamos la industria del turismo, también en minería, por ejemplo, lo que hablamos que hoy en día uno lo da por sentado, pero la industria de los salmones, eso no existía. Fue algo que se intencionó. Entonces, y ahí estuvo la Fundación Chile, estuvo la Corfo, y se hizo todo un esfuerzo público-privado para que en una zona donde no estaba esas capacidades se instalaran, se hicieran pilotos, hubiesen aprendizaje, y hoy en día es una gran industria que mueve esa zona. Entonces, han habido ejemplos de cómo eso ha ido ocurriendo. Por ejemplo, también el tema de los vinos. Hoy en día Chile es reconocido, ¿cierto?, internacionalmente por sus vinos de calidad, pero también si uno vuelve unos 30 años, 40 años, era chicha. Entonces, los vinos que se generaban, habían viñas, pero el producto era muy mal calidad, era muy... Entonces, acá tenemos Valle de Litata. Claro, y son sofisticadas en la forma, entonces, pero eso también no fue espontáneo. Eso no es algo que ocurre espontáneamente, sino que han sido fruto de políticas a largo plazo que se han ido incorporando, la academia trabajando con las viñas, que están incorporando tecnología. Entonces uno dice, bueno, exportamos vinos, pero no es cualquier vino, es un muy buen vino. Exacto. Pero eso fue un camino de desarrollo. Sí, pero tarda, toma tiempo. Toma tiempo, ¿cierto? Toma tiempo, y tienen que ser políticas de Estado, o sea, tienen que ser políticas a largo plazo. Tú que tienes el pulso más a propósito justamente del cargo que está liderando en el ecosistema BioBio, Gonzalo, ¿qué es lo que nos está faltando? Porque también tenemos que tener esa mirada, o sea, ¿qué es lo que a nosotros nos permitiría justamente acelerar un poco este proceso de conectividad y articulación? El ecosistema, yo creo que, o sea, siempre hemos dicho, nosotros estamos bien avanzados, pero porque acá por lo menos desde la instalación de Innova BioBio llevamos 20 años. Entonces igual ha pasado tiempo, y por eso vemos los frutos de donde estamos hoy. Claro. Sin duda que hay hartas brechas, pero es porque llevamos harto rato y con actores y profesionales muy potentes en el ecosistema. Uno ve y es un equipo de lujo en todas partes. O sea, la gente que trabaja en la incubadora, en la aceleradora, en la universidad, en la empresa, en las gerencias de innovación. O sea, hoy en día se ha ido generando todo este entorno. Entonces yo diría que hoy en día ya tenemos las capacidades, tenemos la infraestructura, y lo que yo visualizo que hay que seguir potenciando es justamente que hayan muchas más interacciones. Entonces empezar a aumentar las interacciones, aumentar las conversaciones, que también empecemos a apostar en proyectos, en esta mirada de los pilotos, y a nivel un poco más macro, que tengamos una estrategia, que también se ha hablado harto sobre eso, una estrategia de largo plazo y que la podamos cumplir. Entonces, y ahí también hoy en día estamos viendo luces de que se está hablando de la estrategia 2050, 2050. Entonces, también se está posicionando. El tema, y ahí lo que tenemos que también como ecosistema mantener,
es que eso sea permanente en el tiempo. Entonces, lo que no podría ocurrir es que en un tiempo más adelante volvamos a decir, oye, cambiemos todo. Esos cambios son los que hacen daño en el mundo de la innovación y el emprendimiento, porque son transformaciones que tienen que ser permanentes, consistentes en el tiempo. No podemos estar cambiando a cada rato la brújula. Entonces, tienen que ser políticas de larga data. Exacto. Y ahí también eso justamente implicaría en que todas estas conversaciones, todas esas conexiones se agilicen y de alguna manera podamos ir cumpliendo estos objetivos que nos vamos planteando por etapas. O sea, claramente como cada proyecto está planificado para cierto tiempo cronológico, las etapas hay que irlas cumpliendo y cumpliendo sus propios objetivos. Exactamente. Sí, entonces hay que mantener en el tiempo, ser pacientes, y ese también es ser paciente, pero no bajar la guardia, y yo creo que es un camino que el BioBio lo ha hecho. Entonces sí, hay que seguir y ser paciente en que los frutos ya se han dado algunos y sin duda que van a surgir nuevos más adelante. Exacto. Bueno, tremenda conversación, Gonzalo. Quería consultarte, ¿tienes como información respecto a eventos, actividades? Sí, ahí la agenda del ecosistema BioBio está muy intensa, está cargada con hartas cosas. Entonces ahí la recomendación es que, bueno, todos los que nos escuchan y que todavía no son parte del ecosistema BioBio, que ingresen a ecosistemabiobio.cl. Ahí va a haber un botón que dice hazte miembro. Esto es gratuito. Tú entras y va a entrar al final al grupo de WhatsApp, donde ahí toda la semana se están enviando el consolidado de los eventos, y también en la página web hay una pestaña que dice eventos. Entonces hay un montón de eventos que se vienen próximamente y que estén ahí atentos a los que son de su interés. Eso, ahí también usualmente son abiertos, gratuitos, tienen que ir viendo, inscribiéndose, participando, súmense ahí al ecosistema BioBio, que tiene hartas actividades y hay harto que hacer todavía. O sea, bueno, de hecho, me tomo un poco lo que siempre comenta Gonzalo, que además de entrar con la intención de poder ver de qué manera me pueden ayudar en ecosistema BioBio, también siempre pensar la forma en cómo yo también puedo aportar con un granito de arena o con mi área de expertise, para que esta tela araña siga creciendo y aumente y se expanda. Así que, bueno, ¿algo más que aportar, Gonzalo? Eso, todos invitados a que se vayan sumando al ecosistema y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Gabriel. Nos vemos en la próxima. Gracias a ti, Gonzalo. Gracias. Esto fue Voces del Ecosistema. Gracias por acompañarnos en este espacio de información y orientación para los emprendedores del BioBio.